Las implicaciones me dicen que yo voy a participar en el mismo lugar con otras personas que hacen las mismas actividades o relacionadas al mismo tema. Cuando yo estoy, cuando estoy implicado en un gimnasio, por ejemplo, yo debo saber que estoy pagando una cuota mensual porque es parte de mi involucramiento, es parte de esta implicación. También de esa manera, quiero que usted vea que conocer las implicaciones, estamos conscientes ya sea del bien o del mal que nosotros hacemos dentro del proceso al que estamos involucrándonos. Otro ejemplo podría ser cuando hay universitarios becados. Cuando alguien tiene una beca, también debe conocer las implicaciones. Las personas que están becadas en la universidad tienen por implicación mantener un rango de notas alto. Deben conocer ciertos sacrificios que deben hacer porque ya recibieron este beneficio del cual ya están implicados, ya están involucrados, ya son partícipes. Y le podría poner otro ejemplo de cuando la gente decide casarse. Debe de haber esta implicación, deben de entender las implicaciones de un matrimonio si es que aspiramos a uno. Incluso aquellos que planean ser padres algún día también deben conocer las implicaciones, a qué se van a involucrar, a qué tipo de vida aspiran al tomar esta decisión. Deben conocer lo que van a sacrificar, deben conocer a qué se van a involucrar, a lo que van a participar. Entonces, el punto de esto es que las implicaciones tienen que ser entendidas para que la práctica a la que estamos involucrados cobre sentido. De hecho, el pastor Steve Lawson tiene un libro que no es ajeno para muchos, que se llama Te costará todo, donde precisamente usa en el inicio del libro el ejemplo de un estudiante becado para comparar nuestra imagen de la salvación que nosotros obtuvimos. Quiero que me vaya agarrando la idea, porque el costo en ese sentido ya fue pagado. Si usamos la imagen del pastor en este libro, nuestra salvación ya fue pagada, ya estamos becados, entre comillas. Somos salvos, esa es una realidad. Absolutamente, si el Señor fue quien tomó la decisión de salvarnos, de rescatarnos y sellar esa salvación con su obra en la cruz, eso nada ni nadie lo puede borrar. Estamos claros con eso. Pero hay implicaciones. Y si nos vamos a un tema más específico en ese sentido, la salvación nos va a costar muchas implicaciones que podemos ver en la palabra de Dios. Claro, somos salvos, somos rescatados del infierno, pero hay un trayecto de vida de un punto A a un punto B, que es la meta, que es la eternidad, donde Dios continuamente nos está santificando con altos y bajos, con su providencia, con su soberanía, ocupando diversas herramientas, diversos paisajes, diversas circunstancias. Hay implicaciones en la vida cristiana, hay implicaciones en nuestra vida de salvación. Y dentro de esas implicaciones hay otras implicaciones, o podría llamarle subimplicaciones, porque hemos estado aprendiendo cómo en la vida de la iglesia, ahora que nosotros somos rescatados, que nosotros somos salvos, Dios diseñó la iglesia para que los salvos, el pueblo del Señor que ha sido redimido, sepa cómo conducirse en la casa del Señor según el diseño que Dios estableció para su iglesia a la luz de su palabra. Hemos estado viendo todo lo de la membresía, todo lo de la disciplina. En cuanto al tema de las ordenanzas, hermanos y hermanas, esta práctica de la iglesia de las ordenanzas que hemos venido viendo del bautismo y de la cena del Señor, esta maravillosa ordenanza que hemos estado aprendiendo, la cena del Señor, tiene sus implicaciones, que posiblemente otros conocemos a manera superficial nada más y otros desconocemos. Pero mi interés con este estudio que hemos venido trayendo es que conozcamos las implicaciones de esta ordenanza en específico, porque eso, como se lo dije, cuando nosotros entendemos lo que implica participar de la Santa Cena o de la Cena del Señor, cobra mucho más sentido
el por qué se practica de la manera en la que la palabra lo estipula. Cuando conocemos las implicaciones de nuestra vida cristiana, las luchas que usted tiene en específico con un pecado en específico tienen sus implicaciones. Usted va a sacrificar estas áreas, usted va a sacrificar hábitos, va a sacrificar relaciones, va a sacrificar cualquier cosa con tal de conocer las implicaciones y tomar decisiones en base a ello. Entonces, una vez entendido esto, quiero que repasemos lo que hemos traído del último estudio. Y en primer lugar, quiero recordarle otra vez los tres aspectos del plan divino, tanto para la Pascua, como lo vimos, como para la Cena del Señor. Otra vez, estos tres aspectos quiero que se los aprenda. Que número uno, Dios estableció un tiempo, Dios estableció un cordero y Dios estableció un método. Eso aplicó tanto para la Pascua, eso aplicó tanto para la Cena del Señor instituido y eso aplica para la cena a futuro que nosotros tenemos pendientes con el Señor. Esto permea absolutamente todo el plan divino en cuanto a la Pascua, a la cena del Señor que vemos actualmente y a esa cena celestial que nos espera. Y eso es lo que hemos venido desmenuzando de a poco. En segundo lugar, quiero que tenga en cuenta esta frase que vimos la ocasión pasada, y es que la cena del Señor no solamente está apuntando hacia atrás a lo que Cristo hizo, es decir, hacia la cruz. Si nos ponemos nosotros hoy en el presente, lo que venimos a celebrar cuando tomamos la Santa Cena es recordar la cruz. La Santa Cena nos apunta hacia atrás en este punto al pasado. No solamente apunta hacia atrás, sino que también apunta hacia adelante, a lo que Jesús va a significar para nosotros. Piense por un momento, Jesús para nosotros ahora, en este momento de nuestra historia y de nuestro contexto, para nosotros Jesús ha sido nuestro Salvador. El Espíritu Santo nos hizo nacer de nuevo y puede pensar en Jesús como su Señor, como su Salvador, como su proveedor, un montón de atributos que usted ha conocido personalmente a lo largo de su vida según el trato que Dios ha tenido con usted en su relación cotidiana. Pero no quiero que limite a Cristo específicamente a esta vida terrenal, porque la cena del Señor le está recordando a usted y a mí como iglesia que Dios no solamente va a hacer eso que es ahorita para usted y para mí aquí en la tierra. Él allá en la eternidad, para usted y para mí, para la iglesia como uno solo, va a seguir siendo mucho más. Va a significar otras cuestiones aparte de las que ya conocemos. Hermano, acabamos de cantar, Él es el Dios que adoramos, todopoderoso. Si usted entiende el significado de esa palabra, quiere decir que la capacidad de Dios, el poder que Dios posee, es algo tan ilimitado y eso incluye la capacidad finita de nuestras mentes de poder entender todo lo que Él es. Usted puede conocer o podemos conocer cosas que Dios ha revelado en su palabra que Él ha querido revelarnos. Pero este papel que tenemos, no limita lo que Dios realmente es. Hay tantos tesoros desconocidos para nosotros todavía que nos están guardados en la eternidad. No sé si usted se había puesto a pensar en ello. La gente piensa que vamos a estar en la eternidad en un círculo cíclico de hacer la misma acción durante la eternidad. Pero si usted se pone a pensar y ha leído el libro de Apocalipsis, hay adoración constante. La adoración no se limita, como ya hemos visto muchas veces, a encerrarlos aquí y cantar alabanzas. Eso es parte de. Otra manera de adorar es cómo usted se conduce afuera de la iglesia. Otra manera de adorar es cómo usted funciona dentro de su familia, dentro de su matrimonio. Hay tantas maneras diversas de adorar al Señor. ¿Usted cree que no va a ser igual en la eternidad, donde no va a haber más distracciones mundanas y nos vamos a enfocar en adorar al Señor de tantas maneras como nos sea posible, que probablemente no conocemos hoy por hoy? Y la cena del Señor está apuntando específicamente a eso.
Oh, profundidad, dijo Pablo, de las riquezas de la gloria. Si usted le había abrumado leerse Levítico, por ejemplo, o todo el Salmo 119 y usted le aburre leer esto, hermano, se está perdiendo de una joya. Al saber quién es Dios, nosotros podemos maravillarnos por sobre cualquier cosa en este mundo. Entonces, quiero que tenga eso bien en cuenta, porque de nuevo, la tarea de la Santa Cena es, claro, recordamos lo que pasó, examinamos lo que pasa hoy y esperamos lo que está por pasar. Ya vamos a desglosar bien eso. Entonces, quiero que en este texto veamos cuáles son estas implicaciones que tiene la cena del Señor. Entonces, váyase al texto conmigo en 1 Corintios capítulo 11. Y quiero ponerlo un poquito en contexto. Esto, si Dios nos da vida, así como hemos venido soberanamente guiados por el Señor, Dios en su soberanía y providencia nos está permitiendo estudiar la carta a los Corintios los días domingos y no falta mucho para que los pastores estudien este pasaje, pero quiero abonar como lo más puntual y es que en el capítulo 11 de Primera a los Corintios, Pablo está tocando dos temas que eran un problema dentro de la iglesia en Corinto. El primero tenía que ver con el rol de la mujer. De hecho, si usted estuvo con nosotros o ha visto en las redes sociales el estudio de Primera Timoteo respecto al rol de la mujer, tocamos esta porción del texto de cómo debía ser el rol de la mujer cristiana dentro y fuera de la iglesia y qué estaba pasando en el contexto cultural, porque muchas personas, valga el paréntesis, se agarran de esto para decir que el rol de la mujer se limitaba a la cultura de ese entonces, pero ese es estudio de otro día. A lo que yo voy es que Pablo lidia con este tema y en medio de una gran reprimenda le da a los corintios todas estas instrucciones específicamente en los primeros 16 versículos. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que el rol de la mujer no estaba siendo entendido de manera correcta y mucho menos practicado de la manera correcta. Entonces, Pablo en los primeros 16 versículos del capítulo 11 toca todo este tema. Pero a partir del versículo 17 aborda la segunda situación que los corintios estaban teniendo. Y otra vez, al parecer no había un conocimiento correcto y evidentemente una práctica correcta acerca de la Santa Cena o de la Cena del Señor. Y aquí es donde yo quiero que veamos estas tres implicaciones de manera general. Vamos a ir despacio. Y número uno, la primera implicación que podemos ver de esto es la importancia de reunirse de manera correcta. Pero quiero que vayamos despacio. Váyase al versículo 17. Mire lo que dice. Pero al darles estas instrucciones, ojo, lo estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas, pero al darles estas instrucciones no los alabo. En la Reina Valera dice que al anunciar lo que sigue, yo no los alabo, dice Pablo. Preste atención, porque de nuevo, el apóstol aquí es intencional en la regañada que le va a dar a la iglesia en Corinto. Pablo de entrada estaba reprobando lo que estaban haciendo en cuanto a este otro tema. Y ojo con lo que sigue. Dice, pero al darles estas instrucciones no los alabo, porque no se congregan. Présteme atención, si tiene con qué subrayar o resaltar su Biblia, resalte esta expresión, no se congregan, porque usted lo va a ver muy repetidamente en este pasaje. Otra vez, la primera implicación es la importancia de reunirnos correctamente. Ojo, aquí es la primera vez que lo va a decir, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Quiero que haga una pausa acá. La Reina Valera traduce la palabra malo como peor. Y eso le da un sentido más duro a la palabra, porque está diciendo, ustedes ni siquiera se reúnen, ustedes no se están congregando para algo bueno, sino para las cosas más bajas que un pecador puede hacer. Esa es la expresión del idioma original. Y esto nos está diciendo que, claro, se reunían como iglesia en Corinto,
pero se estaban equivocando en algo. Se estaban reuniendo regularmente. ¿Se acuerda usted del concepto de iglesia local que hemos venido desglosando? La iglesia local es un grupo de creyentes que se reúne regularmente. Esto de entrada y era un checklist ahí en la iglesia en Corinto. Cumplían ese deber. Se estaban reuniendo correctamente, pero no lo estaban haciendo de la forma correcta. Y mira lo que sigue diciendo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues, en primer lugar, oigo que cuando se reúnen, vuelva a subrayar ahí, cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes. Présteme atención acá. Uno de los tantos problemas que la iglesia en Corinto ha tenido desde los primeros capítulos es esta división. Si usted recuerda los estudios de los domingos, los pastores en los capítulos, desde el capítulo 1, hay un problema en la iglesia de Corinto en cuanto a las divisiones. Muchos estaban diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, otros decían, yo soy de Cristo, y empezaba este desorden en cuanto a este tipo de divisiones en la iglesia. Y pareciera que Pablo aborda de entrada ese tema con los corintios, en el capítulo 1, versículo 10. Y toca ese tema, y hermanos, o sea, ¿quiénes somos nosotros? No somos nadie. Al final, ustedes a quien deben seguir es al Señor. Nosotros solamente somos siervos. Y pareciera que el tema se pausó hasta ahí. Pero de nuevo, en el capítulo 3, versículos del 1 al 3, Pablo vuelve a tocar este tema. Es decir, que esta gente no se había quedado en la situación del capítulo 1, sino que en el capítulo 3 Pablo está diciendo, señores, yo ya no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales. Les tengo que hablar como niños en Cristo, como gente inmadura. Esto nos está comunicando que las divisiones seguían. Habían tercos ahí, creyentes tercos en Corinto, dicen, no, yo sigo siendo de Pablo, yo sigo siendo de Apolo, yo sigo siendo de Cefa, yo soy de mi Cristo. Y pareciera que el tema llega hasta ahí. Pero mire el capítulo 11. ¿Cuántos capítulos han pasado? ¿Cuántos problemas han abordado? ¿Cuántas situaciones han pasado? ¿Y sabe cuál es a nivel general el problema de la iglesia en Corinto? La mundanalidad, cómo la cultura del momento quería mezclarse con la iglesia, cosa que no es nada nueva en nuestros días. Pero mire acá en el capítulo 11, versículo 18. Oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Otra vez. Y Pablo termina diciendo, ¿y saben qué? En parte lo creo ya. O sea, esta gente no quiere entender. Y eso de entrada nos comunica una verdad, hermano. Otra vez, pareciera una frase que ya conocemos, pero hermano, y aquí quiero ser cauteloso con lo que voy a decir porque no es excusa, pero tampoco es un hecho. Es decir, ore por sus pastores. Usted conoce que también son ovejas, pero no los idolatre. Imite la fe de sus pastores si es que hay algo bueno digno de imitar, dice la palabra, pero no los idolatre. Ojo con aquellos que idolatran a Miguel Núñez en redes sociales y ni siquiera se congregan. A Michelén, a MacArthur, a Washer, a los del Seminario Bautista del Sur, a los de cualquier seminario. No los idolatren. Son siervos que Dios está usando y que también son ovejas. Platicábamos con unos hermanos algo bien interesante y a mí me gusta usar mucho esta imagen de los pastores y las ovejas. Y es el hecho de que imagínese a las ovejas durante un camino angosto, pero van caminando las ovejitas y las ovejitas llevan un maletín, una mochilita. Todas las ovejas llevan una mochilita y van en ese camino. Pero hay ovejitas que llevan una mochila más grande. Esas ovejitas son los pastores. ¿Por qué? Porque el Señor ha delegado mayor responsabilidad con la que pueden lidiar durante ese caminar. Los pastores siguen siendo ovejas, pero tienen mayor responsabilidad delegada por el Señor. No idolatre eso.
Ese era el problema de la iglesia en Corinto. Ese puede ser el problema en Gracia y Verdad. Ay, que qué chivo predica. Yo sé que los pastores van a ver esto también. Pastor Marcelo tiene sus dones, sus virtudes, sus defectos. Pastor Mario, el pastor Carlos, pastor René, su servidor. Pero no nos idolatra, hermanos. No cometa ese error. Yo soy de Mario, yo soy de René, yo soy de Marcelo, yo soy de Jonathan. Pues parece risible, pero muchas veces nos comportamos así. Muchas iglesias son así, no es nuevo, no es exclusivo de nuestra iglesia. Cuando el pastor fulano predica, la iglesia se llena. Cuando fulano va a predicar, casi no se llena. Hmm, no lo dicen, pero en la práctica se nota. Servimos al mismo Dios, creemos en un mismo Dios. Pero ¿cuál era el problema en Corinto? Que seguían las divisiones. Después de 11 capítulos y 2 regañadas, tiene que venir una tercera para que los corintios entiendan que no deben haber divisiones. Y la cosa se habían complicado mucho más. Y en parte lo creo. Y ojo, porque al ver que esta gente seguía en lo mismo, Pablo está a punto de decir declaraciones bien duras. Versículo 19. ¿Saben qué? Hay divisiones entre ustedes y ya a estas alturas en parte lo creo. ¿Por qué? Porque es la conclusión a la que él va a llegar después de haber dicho lo anterior, porque es necesario, subraya esa palabra, es necesario que entre ustedes, ojo ahí, es otra idea de reunión, entre ustedes, subraya también eso, porque es necesario que entre ustedes haya bandos. Haya bandos. Mire, esto es polémico si no se ha dado cuenta. Es necesario que haya bandos entre ustedes. Es necesario que haya bandos en la iglesia. ¿Cuál es el propósito de esto? A fin de que se manifiesten, de que se evidencien, de que se noten entre ustedes, otra vez entre ustedes, los que son aprobados. La palabra en griego para aprobados y otra traducción dice los que son los verdaderos. Y aquí quiero ir a la segunda implicación. Ya vimos que la primera implicación es la importancia de reunirse. Hermano, mira solo en esta porción el énfasis que le está dando cuando se reúnen, cuando se congregan y entre ustedes, cuando ustedes hacen esto. No es casualidad que la misma expresión sea repetida en un pasaje. Y con esta segunda implicación es la importancia de evidenciar buenos frutos, de tener buenos frutos. ¿Sabes lo que Pablo está diciendo en el versículo 19 cuando dice es necesario? Se entiende que los que siguen en sus malas actitudes, en sus necias actitudes y por ende en sus prácticas malas, sigan en ello. Hermano, Dios muchas veces en la iglesia va a permitir que existan personas con una mala actitud, con malas prácticas. Pueden existir miembros que no acepten corrección. Pueden existir disciplinas y la persona no va a entender. Se hace del conocimiento público el pecado de estas personas. Se presenta a la iglesia no a modo de chambre, ya lo hemos estudiado, sino con el fin de que esta persona se arrepienta, pero esta persona no entiende. ¿Y crees que al Señor se le escapa de las manos esas situaciones? Son necesarias, dice la palabra. No es exclusivo de la iglesia en Corinto, porque es necesario que entre ustedes
se noten quiénes realmente son de Cristo. Hermano, Dios en su providencia permite controversias en la iglesia. ¿Sabes para qué? Para que se muestre quién. Pasó la pandemia, vino la pandemia y hubo una gran podada. Reformulo. La pandemia vino a ser el instrumento de Dios para la iglesia, para sacudir la rama. Las divisiones que existan en la iglesia, Dios las permite para que se noten quiénes son los que están firmes. Dios va a permitir en un momento que la iglesia sea cruelmente perseguida, llena de polémicas, para que se noten quiénes realmente son de Cristo. Acuérdate de mis palabras, hermano. Van a venir tiempos donde no vas a poder esconder tu fe, donde vas a tener que decir, yo soy de Cristo. Se vienen agendas terriblemente antibíblicas. Te van a censurar, te van a demandar, te pueden lastimar y hasta te pueden matar por ir en contra de estas culturas, de estas corrientes. ¿Cuántos realmente vamos a soportar hasta ese punto? Si tú crees que esto fue exclusivo de la iglesia primitiva, te recuerdo que en el otro lado del mundo, en este preciso momento, y en muchos lugares de tribus indígenas, está pasando en este momento. No lo veas lejos. Hay gente muriendo por el evangelio. Hay gente que muere, que es capaz de llegar a ese límite con tal de decir, yo soy de Cristo. Yo anuncio a Cristo. Se da cuenta cuando uno conoce las implicaciones de nuestra salvación. Eso va a dirigirnos, a motivarnos hasta dónde somos capaces de llegar. Limítalo a tu vida. Mírate hace 5 años, 6 años. ¿Creíste que era imposible o era lejano que tú pudieras cambiar estas áreas de tu vida que Dios hoy en su misericordia te ha permitido cambiar? ¿Te ha permitido crecer? ¿Te ha permitido madurar? ¿Sabes por qué, hermano? Porque la obra del Espíritu Santo es tan grande que te ha hecho entender las implicaciones y las decisiones que ahora tomas son sacrificios deleitosos, como lo vimos la semana pasada. No me canso de repetírselo. Si usted ha pasado muchos años en gracia y verdad y aún le duele ceder o ceder sacrificialmente, hay algo que no está bien. Es necesario entender esta implicación de tener buenos frutos, de anhelar si realmente nos identificamos con Cristo. Fácil es bautizarse, fácil es firmar un pacto de membresía, fácil es venir aquí a aparentarse cristiano. Cuando vienen los momentos difíciles, Dios va a evidenciar que en medio de las crisis o de las controversias si realmente somos de Él. ¿Y tú crees que esto se le escapa a Dios de las manos? Claro que no. Pero en nuestra pecaminosidad muchas veces se nos revela en quién realmente confiamos. Dios permite controversias en la iglesia para que se muestren quiénes realmente son los suyos. Y para que entienda un poco mejor lo que seguimos leyendo en Corintios. Pablo estaba aquí diciendo una regañada, una cachetada metafóricamente hablando para los creyentes en Corinto.
Y quiero que entienda algo para que entienda los versículos siguientes a partir del 20. En la iglesia primitiva eran común los ágapes, eran banquetes que la gente hacía en la iglesia primitiva. Se les llamaban banquetes de amor. Por eso el nombre ágape, porque viene de la palabra agapao, que significa ese amor puro, ese amor que viene únicamente solo de Cristo. Un amor genuino, un amor no interesado. Entonces la costumbre en la iglesia primitiva es que se daban estos ágapes, la gente llevaba comida, llevaba bebidas con la intención de tener un tiempo en comunión y cuando ya estaban todos los creyentes reunidos, al final se practicaba la cena del Señor. Y en nuestro caso, como distintivo de gracia y verdad, lo hacemos al revés. Por eso es que cuando nosotros hacemos Santa Cena y decimos que va a haber un ágape, nosotros hacemos primero dentro de la liturgia de la reunión la Cena del Señor con los miembros y después tenemos el espacio intencional del ágape. Le pedimos a la gente cuánto pueden aportar para las comidas, para las bebidas, porque nos interesa la comunión, nos interesa la reunión, nos interesa cómo la gente se congrega, cómo la gente se involucra, cómo la gente se implica, cómo están entendiendo las implicaciones de la comunión. Entonces, eso se practicaba en la iglesia primitiva, el ágape y luego la cena del Señor. Y lo que pasaba en Corinto, perdón, era bien triste. ¿Sabe qué estaba pasando? Habían convertido una celebración tan sagrada como la cena del Señor, que ya vimos desde la Pascua, que ya vimos cómo Jesús la instituyó con sus discípulos. Pero era triste porque se había convertido en un festival de glotonería y de embriaguez. Es curioso, fíjese, porque segunda de Pedro 2:13, Pedro describe a los falsos maestros como aquellos que se deleitan en sus engaños mientras banquetean. Es decir, en el griego dice mientras hacen ágapes con ustedes. La Reina Valera dice que mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Y aparte de esto, encima de lo que estaba pasando, habían creyentes acaudalados, es decir, creyentes con pisto en la iglesia en Corinto, que llevaban una cantidad inmensa de comida, una cantidad inmensa de bebida, pero la gastaban en ellos mismos. Y no implicaban, no involucraban, no hacían partícipes a los demás, incluyendo a los creyentes pobres, que evidentemente salían hambrientos de esos banquetes. Entonces, una vez que usted entiende esto, imagínese el nivel de egoísmo de algunos creyentes en Corinto, de casi toda la iglesia. Entonces, cuando usted entiende ese contexto, veamos el versículo 20. Por tanto, ahora que Pablo ha dicho todo lo anterior, es necesario que haya bandos a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Por tanto, dice Pablo en el versículo 20, cuando se reúnen, subrayo otra vez, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor. Si lo que ustedes estaban pensando es que cuando se estaban reuniendo, haciendo estos ágapes en pro de la comunión, de la comunidad, etcétera, y del amor por los hermanos, pero está pasando esto, eso ya no es la cena del Señor. Eso ya no es la cena del Señor. Versículo 21. Porque al comer, cada uno toma primero su propia cena. Aquí Pablo va a describir tres actividades que está pasando. Porque, número uno, cada uno de ustedes toma primero su propia cena, es decir, estaba tan interesado de, yo lo voy a agarrar, y yo lo voy a agarrar, y yo lo voy a agarrar, ni siquiera había terminado su porción, dicen unos comentaristas, muchos no habían terminado su porción del banquete y no dejaban que el otro agarrara. O sea, y parece infantil, eso lo puede ver en un cuadro de niños preescolares, pero estaba pasando en la iglesia con creyentes maduros, creyentes que se creían maduros. Una actitud tan infantil, tan egoísta. Pero ellos se jactaban de tener dones, de tener exagerada comunión, de hacer las cosas bien y estaban permitiendo un montón de pecados, cosa que no es nueva en nuestros tiempos tampoco.
Número uno, cada uno toma primero su propia cena. Número dos, y uno pasa hambre. Hermano, habían creyentes pobres. Imagínate el cuadro. Usualmente cuando una persona es pobre o cuando una persona pasa mucho tiempo sin comer, llega un punto donde le ponen el plato y vaya, coma, y no puede controlar el impulso. Personas que han pasado náufragos, personas que han pasado en un desierto, personas que han sido privadas del alimento por mucho tiempo y se topan con la comida, hay una actitud desmedida de querer saciar eso. Pero ni siquiera los pobres, que usualmente son los que menos comen en este contexto, se estaban comportando como estos otros. ¿Saben lo que estaba pasando con los pobres? Los estaban haciendo a un lado. Estaban ahí existiendo para ellos nada más. Ah, qué bueno que viniste al banquete, qué bueno que celebraste el ágape, qué bueno que venís a la cena del Señor. Que Dios te bendiga. Y número tres, otro se embriaga. Imagínate ese cuadro de una santa cena, hermano. Unos comiendo hasta no saciarse y seguirse atorzonando, otros ahí ignorados y otros ebrios. Y esa era la comunión de la que presumían. Y tiene sentido entonces lo que Pablo les está a punto de decir en el versículo 22. ¿Qué? ¿Que no tienen casas para comer y beber? O sea, ¿sabe lo que Pablo está diciéndoles acá? Señores, la magnitud de la acción que están haciendo es como que si no tuvieran casa donde comer y beber. Ustedes no tienen, o sea, dicho en el buen salvadoreño, que ustedes no tienen casa para tragar. Ustedes piensan que les voy a aplaudir por esto. ¿Saben lo que está pasando aquí? Se están avergonzando a los que nada tienen. ¿Qué les voy a decir? ¿Los voy a aplaudir por esto? ¿Los voy a alabar por esto? En esto yo no los voy a alabar. Algo que estaba dedicado al Señor no lo estaba honrando a Él en lo más mínimo. Probablemente eso en nuestros días no pasa en nuestro contexto, pero sí puede haber una muy, pero muy mala actitud. Puede haber una falta de frutos que hace que la cena del Señor no signifique más que un domingo más, donde me entregan una copita, un pan, yo lo como, digo amén y me retiro. Hermano, eso es dedicar nada al Señor. Si estás pensando que estás honrando al Señor con tu mala actitud, al tomar la cena del Señor, hermano, estás honrando en lo más mínimo al Señor. Yo no los voy a alabar en esto. No pienso felicitarlos por esto. La cena del Señor implica que yo me vengo a reunir intencionalmente de la forma correcta. Aunque yo venga bravo, venga recién peleado por el tráfico, por la familia, por el que se levantó tarde, por muchas cosas, yo puedo venir molesto a la casa del Señor. Pero eso no debe gobernar mi actitud con la que yo vengo a los cultos. Porque hermano, a Dios le interesa, como dice Romanos 12, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable. Cumple tu actitud cada vez que venís a culto esos tres requisitos. Una actitud santa, una actitud viva, una actitud agradable. Porque muchos vienen acá de mala gana, cansados. Hermanos, yo entiendo, muchos laboran aquí, vienen reventados de sus trabajos, vienen desvelados, pero el Señor te está pidiendo tu cuerpo, tu vida como sacrificio. A Dios le interesa la actitud con la que tú vienes acá, independientemente haya Santa Cena o no. Con más razón, si hay una Santa Cena. Pueden haber un montón de excusas y motivos por los que vengas enojado antes del culto. Y muchas veces Dios en su providencia va a permitir que situaciones que te saquen de quicio te pulan el carácter antes del venir del culto. Y muchos fracasamos en ello.
Esta era una regañada tremenda para los corintios. Pero aquí viene algo muy llamativo. En medio de la gran regañada que ha empezado desde el versículo 17 hasta el versículo 22, pareciera que cambia de tema de manera bien abrupta. Señores, yo los regaño por esto, se reúnen para esto, no entienden esto, están haciendo esto, yo no los voy a felicitar por esto. ¿Saben por qué? Porque yo me acuerdo lo que Dios dijo en la cena del Señor. Versículo 23. Parece haber un cambio bien abrupto. Porque yo recibí del Señor lo mismo que he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Présteme atención, porque Pablo va a hacer un recorrido de lo que vimos la semana pasada ya en Mateo 26, de lo que dice Marcos capítulo 14 y de lo que dice Lucas 22. El mismo escenario, un precioso recordatorio de la última cena de Pascua donde Cristo estuvo antes de sellar el nuevo pacto en la cruz. Esto ya lo vimos evidentemente lo que Cristo hizo, de la manera que lo hizo y con quienes lo hizo la semana pasada. Pero el énfasis que quiero llegar es, de entrada, Pablo está diciendo las palabras de Jesús, hagan esto. Lo dice dos veces, subráyelo, en el versículo 24 y 25. Hagan esto, no está siendo una opción para el creyente, no está siendo una, una cuestión donde pueda ser algo meramente pasajera. Hagan esto, cuantas veces lo hagan. Y un comentarista dice a través de estas frases, hagan esto, solo nos da a entender que la Santa Cena fue diseñada exclusivamente bajo un contexto de iglesia. Jesús instituye la Santa Cena específicamente a aquellos creyentes que se reúnen y se congregan en contexto de iglesia. Pero otra vez, ¿por qué Pablo de repente se pasa esto si ha venido regañándolos? Y aquí quiero llegar a la tercera implicación. ¿Sabe por qué? Porque una de las implicaciones de la Santa Cena es luchar contra su egoísmo. Su egoísmo y el mío. ¿Por qué? Porque había un egoísmo exagerado en la comunión de los corintios. Pero cuando Pablo hace este cambio brusco en el versículo 23, les está recordando algo tan importante. Cuando él dice, yo recibí, subraye eso, porque ¿sabe lo que está diciendo ahí? Porque yo recibí. De hecho, algunos afirman que pudieron pasar dos cosas en este yo recibí. Número uno, que posiblemente Pedro le había compartido de manera oral lo que él vivió en cuanto a la enseñanza de la última cena que vivió con el Señor Jesucristo, que probablemente esto lo conoció de Pedro. O número dos, dicen otros, que le fue revelado esta instrucción directamente por el Señor. Ya sea que haya sido por Pedro o haya sido directamente del Señor Jesucristo, el punto es que Pablo recibió la instrucción del Señor respecto a este tema. Entonces Pablo hace otra vez este recorrido, este recordatorio de lo que pasó en esa escena. Y de nuevo, hagan esto, hagan esto, hagan esto. Claramente no es una opción, es un mandato directo del Señor Jesucristo mismo. De nuevo, parece no cuadrar esta escena dentro de una gran regañada que Pablo le viene dando. Pero Pablo les recuerda este momento porque tenía que acordarles en quién estaba el estándar de humildad que todo creyente debe aspirar. Los corintios estaban siendo completamente egoístas entre ellos, siendo iglesia. La iglesia Gracia y Verdad puede, sin darse cuenta, tener una actitud muy egoísta con sus hermanos. No hay pecado más terrible que el que no te das cuenta, hermano. La oración que David hace en uno de sus salmos, Señor, revélame aquellos pecados que me son ocultos.
¿Cuánto fue la última vez que tú oraste así, hermano? Señor, ayúdame a discernir aquellas cosas que ni siquiera yo noto. Y Dios soberanamente viene y a través de un hermano, de una predicación, de una conversación, de una tardecita de café, revela esos pecados y usted lo que hace es enojarse. Egoísmo, orgullo, falta de humildad. Entonces, como ese es el problema de la iglesia en Corinto, les recuerdo quién fue una persona que era cero egoísta. Jesucristo. En este momento de la historia, Él dice, señores, hagan esto porque lo que estoy a punto de hacer no va a ser nada fácil, va a ser una renuncia completamente a mí mismo, desde que se despojó de la gloria y se humilló hasta la cruz, y ya sabemos todo lo que el Señor sufrió. Ese nivel de entrega, hermanos, nadie lo va a tener. Ah, pero su iglesia sí. Durante la historia, desde la palabra de Dios hasta la historia de la iglesia. Nombres conocidos y no tan conocidos hay registrados en la historia. Personas que fueron capaces de amar como Cristo amó, de perdonar como Cristo perdonó, de entregarse al Evangelio y proclamar el mensaje como lo hizo Jesucristo. A eso aspiramos. Eso es lo que recordamos. Pablo está diciendo, señores, están haciendo mal las cosas. ¿Saben qué? Ustedes están siendo egoístas. Pero les recuerdo algo. Yo recibí esta instrucción. El Señor Jesús hizo esto. No lo olviden. Él no fue egoísta. Él fue humilde. ¿Sabes qué es lo más interesante de esto, hermano? Hay comentaristas que afirman que la carta a los Corintios fue escrito antes que los evangelios fueran escritos. Eso quiere decir que esta porción se trataba del primer registro bíblico de la institución de la Cena del Señor. Eso es increíble, porque Pablo estaba diciéndoles a la iglesia, señores, acuérdense de esto, Jesús vivió esto. Ya entendimos la implicación de lo que Cristo dice. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, hizo una Eucaristía, hizo esa acción de gracias como vimos la semana pasada, que después de haber cenado diciendo esta copa, perdón, este es mi cuerpo que es para ustedes o que para ustedes es quebrado, dice el griego, o que para ustedes es quebrantado, no en un sentido literal, porque una de las profecías dice que no fue quebrado hueso suyo. Iba a ser partido, iba a ser sufrido, iba a ser torturado. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto como memorial, hagan esto para recordarme. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Y en el versículo 26 dice, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga, anuncian una esperanza futura. Cada vez que nos reunimos de la manera correcta, ojo, cada vez que usted y yo nos reunimos de la manera correcta, con el corazón correcto, entonces estamos anunciando de manera correcta otra vez, señalando al pasado que Cristo nos salvó, señalando al hoy en lo que está pasando en nosotros. Solo vamos a ver la próxima semana. ¿Cómo es que se toma la cena del Señor de manera indigna? Eso va a pasar cuando nos examinemos, cuando discernamos con qué actitud vamos a tomar la cena del Señor. Otra vez, cuando venimos a la Santa Cena y la practicamos, estamos señalando hacia atrás de lo que pasó, estamos señalando al hoy por lo que está pasando en nosotros al recordar, y estamos señalando a lo que nos espera. La vez pasada les dije, tenemos un banquete pendiente con el Señor. Hay una cena que está pendiente.
cuando esto se hace de la manera correcta, hermanos, que Él murió por su pueblo, pero que no terminó ahí. Resucitó, pero no terminó ahí. Ascendió, está a la diestra del Padre, pero no terminó ahí. Ese no es el final. Él volverá. Pero ¿sabe cuál es la mejor parte? Que eso no termina ahí. ¿Sabe cuál es el mejor final? Es que no va a haber final. El mejor final en esta historia es que no va a haber final. A mí esto me enchina la piel, hermanos. Lo que les mencionaba al inicio, si lo que usted conoce del Señor hoy por hoy le sorprende, le maravilla y al mismo tiempo le da la convicción para aguantar todo lo que sufra en esta vida, estando en la eternidad vamos a tener una plenitud que ni siquiera nosotros nos imaginábamos en esta vida. No va a haber un final. Vamos a poder tener este banquete, esta celebración en honor al Salvador. El mejor final es que no va a haber final. Quiero terminar con unos pequeños puntos prácticos respecto a lo que la cena del Señor hace. ¿Qué más hay que decir respecto a esto? Hay mucho que decir, pero ¿qué es lo que está logrando la cena del Señor cada vez que la practicamos? Eso quiero invertirlo en estos minutos que me quedan, porque dicho en otras palabras, si alguien era cristiano, pero nunca participó de la cena del Señor, ¿de qué se está perdiendo? Uy, hermano, se está perdiendo de un montón. Entonces quiero darle algunos puntos de las formas en las que Dios nos da esta gracia a través de practicar la cena del Señor. En primer lugar, es una oportunidad para autoexaminarnos. Présteme atención. Pablo más adelante en los versículos siguientes, que vamos a ver la otra semana, si Dios nos permite, nos dice que nos examinemos a nosotros mismos para ver si estamos realmente en la fe. Y usted no tendría que esperar hasta la próxima Santa Cena para autoexaminarse con esto. Puede hacerlo desde ahorita, al salir de este culto, cuando llegue a su casa. ¿Sabe por qué? Porque eso es un ejercicio que todo creyente debería hacer constantemente. No le estoy preguntando que cuestione su salvación todos los días, porque si no hay algo que no hay seguridad, algo que está faltando ahí. Pero examínese si usted mismo está creciendo. Examínese si su actitud al reunirse es el correcto. Examínese si su corazón es el correcto a la hora de reunirse, de cantar, de escuchar la predicación. La Santa Cena nos provee de esa oportunidad. Segundo lugar, es una oportunidad de manera regular para comprobar nuestras relaciones en la iglesia. Mire, es increíble ver matrimonios, amigos, acercarse allá afuera, que se reúnen a platicar. Y he conocido algunos casos de personas que saben que hay Santa Cena y de alguna manera han limado asperezas que tenían entre ellos. Eso pasa, hermano. De hecho, es lo que la palabra nos manda. ¿Tenés algo contra tu hermano y tenés tu ofrenda? Anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces venís y presentas tu ofrenda. Porque no es posible que vengamos con una pésima actitud delante del Señor, sino nuestra fe, nuestro cristianismo, nuestra ofrenda viva, santa y agradable deja de ser todo lo anterior. Al Señor le interesa tu actitud, tu corazón. Y cuando eso pasa, cuando esos desacuerdos son arreglados, Dios es glorificado. Ojo, hermano, algo que aprendíamos mucho la semana pasada con algunos hermanos es que hay bendición en los desacuerdos. Hay aprendizaje en los desacuerdos. Dios orquesta los desacuerdos entre creyentes. ¿Con qué objetivo crees tú? Que madures, que crezcas, que veas hasta qué punto tú estás implicado y qué tanto estás dispuesto a ceder en un desacuerdo.
Ahora, desacuerdos doctrinales, y así tú me estás diciendo que Jesús no es Dios, ahí hay un problema, hermano. Necesitas nacer de nuevo. Pero en cuanto a otras doctrinas se refieren, ¿cómo lidias con alguien que no es de tu misma postura en ciertas áreas? ¿Cómo lidias con áreas grises en las que esta persona vive que tú no estás de acuerdo? El estilo de vida que vive este hermano que tú ves y no te parece. Si lo pasas por alto, si lo ignoras, hay algo que está mal en tu corazón. Porque tu cristianismo no puede avanzar si hay algo que te está incomodando de la otra persona. No estás entendiendo la Santa Cena. Porque es tan precioso que el Señor junte a una ensalada de pecadores con personalidades bien específicas a que se amen y se aguanten. Qué bueno es el Señor. Tercera Tercer recordatorio, es un poderoso recordatorio de nuestro perdón. La Santa Cena lo que hace es que nos produce ese recuerdo porque estamos viendo algo que representa lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Algo que nadie estuvo dispuesto a hacer por nosotros, Cristo lo otorgó. Entonces, el llamado es a que perdones con la magnitud que Cristo perdonó. ¿Es imposible? Probablemente a tu manera sí. Pero si Dios ha depositado el Espíritu Santo en tu vida, perdonar no debería de ser difícil. Y esto fue un gran trozo de carne que aún estoy digiriendo para su servidor. Hay implicaciones. No se haga el del ojo pacho. Algo que también nos recuerda la cena del Señor es lo espiritual y lo eterno, y esto es precioso, porque esto es un recordatorio de la naturaleza pasajera de las cosas terrenales, de el poco apego que usted debería de tenerle a su casa, a sus terrenos, a su familia, incluso no estoy diciendo que los desprecie, sino que el apego de idolatrar incluso a miembros de nuestra familia y quitar del Señor al lugar y poner a nuestra familia ahí puede ser peligroso. Ya lo he dicho antes. Pero cuando entendemos que esto es temporal, que esto no va a durar mucho, que en lo que más nos partamos la espalda invirtiendo nuestro tiempo, dinero en el esfuerzo y sigue siendo algo temporal, no nos va a servir de nada. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo si al final pierde su alma? ¿De qué nos va a servir estar invirtiendo aquí y allá, poniendo de prioridad las cosas terrenales? Ojo, no estoy diciendo que vivas de manera negligente tu vida. Dios te ha hecho mayordomo de recursos, que Él te ha dado tiempo, dinero, salud, etcétera. Pero la prioridad debe ser lo eterno sobre lo temporal. Cuando tú tomas decisiones en esta temporalidad basadas en lo eterno, la cosa cambia. Cuando tú tomas decisiones que apuntan a lo eterno y esto temporal sirve de instrumento. Son decisiones que probablemente Dios puede respaldar, que Dios puede aprobar y que Dios puede instrumentalizar para hacer su voluntad. Y eso es un recordatorio que la cena nos hace. La Santa Cena nos dice, señores, esto es temporal. Están recordando algo que ya pasó y algo que está por venir. ¿Sabe qué más nos comunica la Santa Cena? Es que es una imagen del cielo, lo que un estímulo para mirar a su alrededor durante la cena y obtener una visión y una pista de lo que va a ser en el cielo, eso debería de alentarlo, hermano, porque ese momento donde está la copa y el vino debe ser una sombra de lo que va a pasar en eternidad. Y ojo con este siguiente, la Santa Cena también es una advertencia de juicio para aquellos que no participan. Tal vez alguien ha estado en disciplina, alguien ha estado excomulgado, tal vez por razones pastorales lo han aconsejado no participar, o tal vez usted mismo no puede participar debido a relaciones que no ha resuelto en la iglesia, pero eso podría ser un indicio de lo que puede pasar a largo plazo. Hermanos, no cometamos el error de postergar roces. Porque ojo, si tú no estás honrando al Señor como Dios te ha mandado a honrarlo, hay consecuencias. Desconoces o estás olvidando las implicaciones. Porque si tú la estás tomando poniendo cualquier excusa y no resolverlo a la manera bíblica, hay un problema. La Santa Cena ya se convierte en un juicio, que es parte de tomar la cena del Señor indignamente, que si Dios nos da vida lo vamos a ver la siguiente semana. Y como último punto, hermanos, la Santa Cena es un recordatorio de lo que está en juego en nuestra unidad como congregación. La unidad
no solo importa solamente porque hace que nuestra vida sea más agradable en la iglesia o para que se vea un montón de gente. Si tú te diste cuenta en este pasaje de 1 Corintios, el congregarse, el reunirse, el estar entre ellos, entre vosotros, tiene un interés en común, tiene un interés particular. A Dios le interesa la comunión. Y me remito a los ágapes que aquí hacemos, hermano. Y no quiero que se escuche grosero, pero lo voy a decir claro. Lo que menos te debe importar en los ágapes es la comida. Lo que menos te debe importar en los ágapes es la comida. Esto a mí me golpeó como admirador de las comidas. Ojo, ¿sabe por qué? Porque incluso tener esa actitud, yo que a veces priorizo las comidas, hermano, y esto parece risible, pero esto fue una gran exhortada para su servidor, porque yo puedo ser egoísta en esas cosas tan mínimas. Pero si tú estás priorizando, ay, es que no me siento bien, o sea, pones cualquier excusa para obstaculizar tu comunión, que es lo que importa en los ágapes, hay un problema, hay egoísmo, no estás siendo humilde, no estás entendiendo la cena del Señor. Los ágapes tienen un propósito, hermano, por si no te habías dado cuenta, por si se te ocurre irte rápido. Nos interesa la implicación que tú has entendido de este lugar, de esta palabra. ¿Qué tan involucrado estás? ¿Qué tan partícipe puedes llegar a ser? ¿Hasta dónde puedes llegar por amor a lo que la palabra de Dios te ha mandado a hacer? La unidad importa en el cuerpo de Cristo. En ninguna parte vemos con más claridad al cuerpo de Cristo que cuando está alrededor con el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, ¿cuál de todas estas cosas usted ha pasado por alto? ¿Cuál de estas implicaciones ignoraba? Y gloria a Dios si estas implicaciones las tiene en cuenta. Pero ¿qué es lo que usted ha infravalorado de la Santa Cena? Son preguntas que usted debe hacerse. Apocalipsis 19 nos da un paisaje donde se le presenta una visión al apóstol Juan de manera increíble, una adoración celestial que jamás él había visto. Una adoración celestial, de hecho, está basada en una alabanza. Perdonen que me tome estos momentitos de más, pero es necesario. Apocalipsis 19 del 6 en adelante dice, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de fuertes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado y a ella le fue concedido. Préstale atención a esa palabra. A ella se le dio el privilegio, a ella se le otorgó sin merecerlo, a ella se le dio esto, no porque ella quisiera, sino porque fue voluntad del esposo darle esto. A ella se le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. Esto no salió de la esposa, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Quiénes están invitados? Esa es la pregunta. Porque esta gente son bienaventurados de verdad, bienaventurados plenos, bienaventurados al fin. Hermano, la cena más espléndida, como mencionó un comentarista, la comida más exquisita, la compañía más grata, despiertan más apetitos de los que satisfacen. No sacian la sed de ser del hombre, sino que la despiertan más allá de todo límite. Nosotros como iglesia abrazamos el mundo en toda su gloriosa solidez hoy por hoy acá, pero se debate en nuestros mismos brazos, se declara un mundo peregrino, es decir, la iglesia abraza este mundo de manera temporal, entendiendo que no somos de este mundo. Y a través de un montón de pruebas, estamos en una mira en común. La cena del Señor es una comida de peregrinos.
Así como vimos en la Pascua, es una comida para el camino. Es una comida que vamos comiendo, valga la redundancia, mientras vamos a la eternidad. La cena del Señor está dirigiendo nuestra atención, o debería de hacerlo. Orienta nuestros sentidos hacia lo que Cristo ha hecho por nosotros, hacia donde nos ha puesto ahorita y hacia donde nos va a llevar. Y en nuestro viaje por este camino angosto, por este desierto, por este camino espinoso, como lo quiera ver, Cristo mismo en ese sentido es nuestro maná. Y la cena del Señor nos está ayudando a sostenernos en el camino porque a Él lo está representando. Eso es precioso, hermano. La pregunta es, ¿qué has estado ignorando? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a meditar? ¿Cómo va a ser la siguiente Santa Cena? ¿Con qué actitud vas a venir? Valga el comercial de este domingo al otro. Prográmate desde ya. ¿Con qué actitud vas a venir? Es algo que solamente hemos logrado por Cristo. No olvidemos eso. Otra vez, la Pascua señala la cruz, a lo que pasó, señala al hoy para examinarlos cómo estamos hoy y señala al futuro, a lo que está por venir, a esa cena que tenemos pendiente con Cristo en eternidad. Gloria al Señor por su palabra. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.